Muy bien, pues muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Continuamos con nuestro estudio, seguimos con el libro de los Salmos y el estudio cronológico de toda la Biblia. Llegamos por los Salmos de David, principalmente. Decíamos la última vez que nos vimos que David era el principal compositor de todos estos poemas musicalizados, que eran lo que eran los Salmos, ¿recuerdan? Poemas musicalizados. Y el principal de los autores es David. De los 150, como 73 se le atribuyen a él, prácticamente la mitad, y la otra mitad pues son muchos anónimos y otros pertenecían a diferentes personas o autores. Vamos a pasar, bueno, aquí teníamos la tabla que tiene ya en su manual también, así que vamos a poner esto al día. Decíamos que tenían 5 libros distintos, incluidos en el mismo libro de Salmos. Hay 5 pequeños libros y ahí hacíamos la división entre estos libros, del 1 al 41, del 42 al 72, ese segundo libro, y todos terminan con una doxología, con una alabanza al Señor, ¿verdad? Cuando termina cada libro. Vimos un poquito la introducción de lo que significaban los salmos y de qué hablaban un poquito los salmos. Servían como himnario. Decíamos que era poesía también y que tenía como distintas características, que su principal función como rima no era como nuestra rima, ¿verdad? Como poesía, lo principal no era que rimaran, como nosotros solemos hacer con nuestra poesía, ¿verdad? Que son frases que van rimando. No se buscaba principalmente la rima, sino otro tipo de cosas. Como el paralelismo que veíamos aquí, y decíamos que había 3 tipos de paralelismo: el complementario, el culminante y el antitético, donde las ideas se iban pues, como montando una encima de otras, se repetía la misma idea con otras palabras, etcétera, etcétera. Eso es lo que caracterizaba la rima hebrea. ¿Recuerdan esto, verdad? No me quiero ya detener mucho porque ya lo vimos, pero creo que lo dejamos en esta parte que dice precauciones, ¿de acuerdo? Llegamos aquí a esta parte de precauciones. ¿Precauciones para qué? ¿Te puede pasar algo si lees los salmos? Pues no te va a pasar nada si lees los salmos, pero como todos los libros, los géneros literarios de la Biblia, tenemos que entender un poco las normas del juego, pues, para no cometer alguna infracción y sacar alguna conclusión que sea errónea, que no sea algo que nos ayude, sino todo lo contrario, ¿verdad? Así que, ¿qué precauciones deberíamos tener a la hora de leer o de estudiar o de abordar el libro de los Salmos? Pues aquí, primero, dice que al igual que el género narrativo, que es el que principalmente hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Casi todos los libros que hemos visto han sido de género narrativo. Dice que los Salmos, igual que el género narrativo, no tienen la intención principal, digo principal, ¿vale? Que ahí no lo pone, pero no tienen la intención principal de enseñarnos doctrina o conducta moral, sino de ayudarnos a dirigirnos a Dios expresándole nuestro gozo, nuestra tristeza, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras esperanzas y nuestros lamentos de una forma teológicamente sana. ¿De acuerdo? Los salmos no se escribieron como Pablo escribió sus cartas, con la manera de decir, a ver, estas son normas, son pautas que Dios moralmente nos indica para que todos los cristianos en todo lugar, en cada generación, sigan, ¿verdad? No son pautas, digamos, doctrinales de conducta moral, etcétera, etcétera, aunque sí contienen eso, pero lo principal de los salmos no es enseñarnos doctrina. Si queremos aprender doctrina en la Biblia, no vamos principalmente a los salmos, ni vamos al género narrativo buscando doctrina. En el género narrativo encontramos historias que ocurrieron en un pueblo, y a través de ahí pues sí puede tener contenido teológico, sí podemos aprovecharnos y ver algunas lecciones morales, pero no tienen la intención de, ¿verdad?, principalmente enseñarnos doctrina. Lo mismo pasa con los salmos, no tienen la intención de enseñarnos una doctrina. Por lo tanto, no debemos ser muy exhaustivos o muy puntillosos a la hora de leer. Por ejemplo, cuando uno lee doctrina, ¿han visto alguna vez de esas cosas raras que hacemos los que compartimos aquí al frente? Que decimos, pues a Pablo está hablando a la iglesia de no sé qué, y aquí esta palabra que él usa en el original significa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace el estudio de las palabras, porque en las palabras, cuando se nos está enseñando doctrina, vamos a las palabras y de esas palabras podemos entender un significado más puro a lo que el autor quería decirnos. ¿Por qué? Porque nos está dando una pauta de conducta o una pauta moral que debemos entender muy bien. Entonces queremos entender bien, exactamente bien, las palabras que Pablo dijo cuando está enseñando doctrina en sus cartas. ¿De acuerdo? Cuando vamos a los salmos no vamos tanto con esa mentalidad.
no vamos a ver esta palabra aquí qué significa, me voy a ir a los diccionarios etimológicos y voy a buscar en el hebreo qué es lo que significaba la palabra, porque no tiene la intención principal los salmos de darnos una doctrina. No se ha esmerado mucho en elegir palabras que tengan un contenido muy importante doctrinal o moral, ¿de acuerdo? Estaban haciendo poesía. Cuando los escritores escribían estos salmos, estaban componiendo poesía. Y lo que estaban buscando era jugar con las palabras. Los salmos se escriben principalmente no para ser leídos, los salmos se escribían principalmente para ser escuchados. ¿Sabías eso? Los salmos principalmente se escribían cuando el autor estaba componiendo un salmo, estaba pensando en cómo eso le entraría a su receptor más bien por el oído y no tanto por la vista, ¿sí? Porque como decimos, ahora al pasarlo aquí a otro idioma pues cambia, pero pues esto tiene su ritmo, por así decirlo, su soniquete en su idioma original. Y eso es lo que ellos muchas veces buscaban. Entonces, si tenían que poner una palabra más así o más allá, no la ponían en base a la etimología de la palabra, sino en base a que sonara mejor para el oído. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Como cuando nuestra poesía, con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no nos corta el mar si no vuela un velero bergantín, ¿no? Y te suena así como que wow. Yo a veces oyes a los poetas, oyes a Antonio Gala hablar o personas así y te da gusto porque tú ves que su lenguaje es otro, ¿verdad? Que te entra como musiquita por el oído, que no es como cuando yo hablo, cuando otra persona habla, que son palabras atropelladas, que es otra cosa. Entonces los autores de los salmos están buscando eso, ¿verdad? Así que no vamos a ser puntiosos, no, a ver, luego vamos a poner algún ejemplo, pero no vamos a ir, no, a ver esta palabra qué significa, aquí dice que el que mora en los cielos, a ver qué significa morar, no, pues morar es habitar, morar, lo que tú quieras, no vayas buscando tanto el significado teológico de las palabras, porque aquí no estaban pensando en eso cuando se escribieron. ¿Me hago entender? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pretendían con los salmos? Aparte de que sonara bien, lo que estaban haciendo es cómo podemos expresarle a Dios las circunstancias de la vida por las que atravesamos, ya sean gozos, ya sean tristezas, ya sean esperanzas, fracasos, las experiencias cotidianas que los seres humanos tenemos, cómo podemos canalizarlas, cómo podemos dirigirlas a Dios de una manera apropiada. Entonces los salmos nos ayudan también a saber canalizar todos esos sentimientos de una manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que tener en mente cuando vamos, una de las cosas que tenemos en mente cuando leemos el libro de los salmos. Los salmos son poesía, dice el número 2, para no espiritualizar en exceso sus palabras, como acabo de decir. Por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí ven que la segunda idea está reforzando la primera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto que es un ejemplo de lo que veíamos antes, del paralelismo complementario, ¿de acuerdo? Donde la idea del versículo básicamente es esta: la creación misma revela a Dios y en especial los cuerpos celestiales. Esa es la idea de los dos versículos. Ahora, no quiere decir que los cielos tengan una función y que el firmamento tenga otra función, ¿de acuerdo? Como a lo mejor haríamos y estudiaríamos más si esto estuviéramos leyendo una carta de Pablo. Diríamos, no, a ver, pero aquí dice cielos y aquí dice firmamento. Vamos a ver qué diferencia existe entre cielo y firmamento. Y vamos a ver por qué unos cuentan y otros anuncian. ¿Qué quiere decir que cuentan? ¿Qué quiere decir que anuncian? Y empezamos a meternos ahí, a bucear en esas aguas, ¿verdad?, teológicamente profundas. No, en los salmos no. No te están queriendo decir que el cielo es una cosa, que el firmamento es otra. Está jugando con la idea de que la creación revela a Dios. Y te lo dice de una manera como repetitiva. ¿Por qué? Porque está usando una figura que se llama paralelismo complementario, donde la segunda línea complementa a la primera, o refuerza a la primera. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No quiere decir que los cielos tienen una función y el firmamento tiene otra. Eso sería ver cosas donde no las hay y obviar la poesía, ¿de acuerdo? Te enseñan también, cuando estudias cómo interpretar la Biblia y demás, te enseñan también a buscar la repetición de las palabras. Por ejemplo, cuando un escritor, Pablo, Pedro, Juan, están escribiendo y usan una palabra en repetidas ocasiones, eso te da una pista de que esa palabra es importante para el mensaje general del libro. Eso es algo que no hacemos aquí, ¿verdad? Porque aquí la repetición de las palabras no tiene que ver con que esa palabra sea importante, sino con que, pues, que están jugando con los paralelismos.
Y en el paralelismo, pues como se refuerzan las ideas, pues hay que repetir las palabras usando la misma o otra similar. ¿Se entiende todo esto? Entonces debemos ser un poquito pues conocedores de estas cosas para no llegar a los salmos y decir, a ver, Señor, voy a sacar aquí la teología del Salmo 7 y te llenes de diccionarios y de todas las herramientas que hay disponibles hoy en día para poder interpretar y estudiar la Biblia. No, no hagas eso. No hagas un estudio de palabras en los salmos. Simplemente busca eso. Cómo se refuerzan las ideas, qué concepto general está sacando, como el que hemos dicho. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una manera bonita de decir, es como si el cielo y el firmamento pudieran hablar, es como si fueran personas, ¿verdad? Ya sabemos que los cielos no anuncian, los cielos no cuentan, no tienen la capacidad de contar como el ser humano, ¿verdad? Pero es una manera bonita de expresar que la creación revela de alguna manera a Dios. ¿Sí? La creación misma. Así que tenemos que ser un poco más simplones, un poco más sencillos cuando abordamos los salmos. Eso es todo, ¿vale? ¿Qué más? Más precauciones. 3. Al ser poesía, los salmos pretenden llegar a la mente a través del corazón. ¿Sí? Pretenden llegar a la mente a través del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están los sentimientos. Entonces cuando un salmista estaba escribiendo un salmo, lo que quería era hacerte sentir algo. Más que tú pusieras en marcha tu mente, él quería que tú pusieras en marcha tu corazón, que te dejaras mover por qué te hacía sentir ese salmo, según lo estabas escuchando, porque básicamente lo escuchabas y te transmitía paz, te transmitía gozo, te transmitía confianza, te transmitía, obviamente, son palabras, tienen que pasar por la mente, pero verdad, ellos querían que para llegar a la mente antes se filtraran por el corazón. Y entonces el oidor, el receptor, el que estaba escuchando, pudiera captar esos sentimientos que el autor del Salmo estaba queriendo plasmar a través de sus palabras. ¿De acuerdo? ¿Me estáis mirando como qué te está diciendo este hoy? ¿O no? ¿O soy yo? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Tiene lógica? ¿Se os hace lógico? Muy bien. Un ejemplo, el Salmo 51, versículo 5, que lo tenemos ahí. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿De acuerdo? Una expresión es un versículo de este salmo. Esto no quiere establecer la doctrina de que concebir sea pecaminoso, por ejemplo, o que su madre pecara al quedarse embarazada, o que el pecado original se aplique a los bebés que aún han nacido, o cualquier otra cosa doctrinal que tú pudieras ver en estas dos frases que el salmista está usando. ¿Sí? El poeta está usando una figura literaria que se llama hipérbole, que es una exageración de algo, pues como para que te quede más claro, y para expresar gráficamente que es un pecador desde hace mucho tiempo. Esa es la idea que el salmista quería dar a conocer. Es decir, mira, yo no he pecado ayer, yo vengo pecando, pues como ser humano que soy, hace mucho que soy pecador. Pero no lo dijo así de simple, lo dijo con estas palabras tan bonitas. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿De acuerdo? Es como, pues claro, llegar a punto para decir que es que yo soy pecador desde el primer día que llegué a esta tierra, yo ya estoy haciendo mal. Es como una manera de exagerar las cosas. Se puso melodramático aquí el hombre, ¿verdad? Pero es que quería hacer eso, quería jugar con esos sentimientos del que está escuchando esas palabras. Él quería como que, ay caramba, que tú no te quedaras impasivo cuando escucharas un salmo. Que no sea algo que, bueno, pues habla, pero son palabras que no me mueven, No, eso lo buscaba el salmista. Entonces cuando el salmista estaba expresando algo, quería hacerlo de esa manera. Y para eso usaba diferentes figuras literarias, como ya he dicho. ¿De acuerdo? Así que en los salmos no vayamos buscando los tres pies al gato. En cuanto a, fíjate lo que dice aquí, ¿verdad? Y entonces esto significará que, y claro, y esto es, tiene razón con lo que decía Pablo, no metas mucha teología en los salmos, ¿vale? Que son más sencillos de lo que parece. Una pauta muy importante al leer los salmos es el número 4, que tenemos ahí también. No leamos versículos sueltos y saquemos grandes conclusiones, ya que el salmo es una unidad completa que nos aportará siempre el contexto necesario para un versículo en concreto. Eso siempre se nos dice cuando estudiamos cómo interpretar la Biblia. Siempre te hablan de contexto, contexto, contexto. Un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto para que diga lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces el contexto siempre tiene que gobernar cuando estamos leyendo la Biblia. El contexto de lo que estamos leyendo. Hay contextos inmediatos y contextos más amplios. Al final el contexto más amplio es la Biblia entera. Ese es el contexto que tiene que regir cuando yo estoy cogiendo cualquier versículo de la Biblia. El contexto más amplio siempre tiene que ser la Biblia. Si mi versículo está contradiciendo el mensaje general de la Biblia, lo estoy interpretando mal.
¿vale? Pero antes de ese más grande, ¿cuál es un círculo, digamos, más interno a toda la Biblia? Bueno, pues si es el Antiguo o Nuevo Testamento. Ese es otro contexto. Otro contexto más reducido es ¿qué dice el libro? El libro de donde yo he sacado ese versículo que estoy leyendo, que dice el libro, está en consonancia con lo que el libro dice. ¿Qué contexto me aporta el libro para ese versículo? Otro más reducido que sería que me dice el capítulo, ¿verdad?, del versículo que yo estoy leyendo, y después ya más reducido, pues el párrafo en el que estoy, ¿de acuerdo? Entonces esos son como diferentes contextos, son como una cebolla, tiene muchas capas. Entonces en esto es lo mismo, cuando yo cojo un salmo, tengo que entender que el salmo entero me va a aportar el contexto necesario para que yo no saque una conclusión errónea al leer un versículo de ese salmo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Salmo 51 otra vez, el versículo 16. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Entonces tú imagínate un israelita que en este tiempo que leyera este salmo o escuchara este salmo y de repente dice el salmista, porque no quieres, dirigiéndose a Dios, Dios, no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y entonces uno diría, ya está, la tengo, ya el Señor me ha hablado. Anulamos las leyes ceremoniales, anulamos los sacrificios, ya se ha terminado, porque aquí el salmista dice que el Señor no quiere sacrificios y no quiere holocaustos. Así que pues eso será que se ha terminado, esto era para este tiempo hasta aquí, hasta que el salmista habló, ¿de acuerdo? Podríamos sacar esa conclusión, porque realmente este versículo está diciendo eso, que Dios no quiere sacrificios y que Dios no quiere holocaustos. Ahora, ¿es eso coherente con todo lo que la Biblia dice o con lo que el Salmo completo dice? No. Leerlo fuera de contexto podría indicar que el sistema de sacrificios del Antiguo Pacto no era muy importante, lo cual sería un error. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 19, 3 versículos más adelante, ¿qué dice? ¿Tienen ahí su Biblia? Bueno, lo tienen escrito en el manual, no lo voy a hacer sacar la Biblia porque lo tienen ahí escrito. Pero si lo quieren leer en su Biblia, está bien también. ¿Qué dice el versículo 19? 3 versículos más adelante de este versículo que acabamos de leer. Dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. ¿De acuerdo? O sea, entonces uno dice, a ver, acaba de decir que no te gustan los sacrificios, ahora dice que sí te gustan los sacrificios. ¿En qué quedamos? ¿Es que el salmista se ha vuelto loco o qué está pasando aquí, verdad? Entonces, si yo hubiera leído solo el versículo 16, así como que a veces, como cuando a veces leemos la Biblia, Señor, tengo poco tiempo hoy para estar contigo, necesito que seas claro y concreto, háblame, y abrimos así la Biblia y decimos, mira mi dedo, ahora a ver, aquí, y vamos a un versículo, y queremos que en ese versículo donde se ha ido nuestro dedo, ya Dios nos dé la gran revelación de lo que yo tengo que hacer para solucionar mi problema. Y todos hemos hecho eso en algún momento, ¿sí? El que diga que no miente. Todos hemos hecho en un momento, Señor, háblame, y hemos abierto la Biblia y hemos ido a ver qué versículo nos saltaba y sin mirar más ni más, ¿no? Ni en qué párrafo estaba, ni qué capítulo, ni quién era el que lo decía. Simplemente este. Gracias, Señor, ¿no? Si te hablaba era gracias, Señor, y si no te hablaba era, bueno, espera, que hoy no estoy inspirado. Y abría por otro lado, y a ver ahora, a ver si... Todo lo hemos hecho en algún momento, pero no es la mejor manera de leer los salmos. No vamos a ir a buscar un versículo concreto y decir, aquí ya, Dios mío, ya lo tengo. No, léete el salmo completo. El salmo es una unidad de sí misma que te va a aportar un contexto. Es como si tú lees un versículo de una poesía, nada más piensa en esto, ¿no? Las poesías hay que leerlas enteras para ver bien de qué están hablando. Puedes leer un verso nada más, pero sacar la gran doctrina de un verso no tiene sentido si no sabes en qué contexto lo está diciendo, ¿verdad? Eso es como todas las cosas. Entonces aquí es lo mismo, en los salmos no vayamos a mira lo que dice el versículo 16, me encantó, ya está, anulo los sacrificios. No, lee todo el Salmo 16 y a lo mejor la idea es otra. Por el contexto de este capítulo, del capítulo 51, vemos que lo que David está diciendo es que ofrecer sacrificios sin tener un corazón contrito y arrepentido no vale de mucho. Sería solo un ritual. Eso es lo que David está diciendo, por eso lo expresa de esa manera. Holocaustos no quieres, claro, no quieres si te los estamos haciendo como un ritual, si te los estamos haciendo pues así como por cumplir. Claro que entonces no te agradas de los holocaustos, Dios no se agrada ni de los holocaustos ni de los sacrificios, ¿de acuerdo? Entonces la idea de David es esa. Pero entonces te agradarán cuando dice, pero si te arrepientes, si lo haces de corazón, si lo haces sentido, entonces te agradarán los sacrificios, ¿de acuerdo? ¿Entendemos esto? La importancia de no leer versículos sueltos. Siempre que tú vayas a un salmo, intenta leerlo entero. Si te tocó el 119, pues sabes que necesitas 15 minutos, así que si tienes prisa, vete a otro salmo.
para tardar menos en leerlo, pero el Salmo 119 es, ya que estamos hablando de los salmos, es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Quién me lo sabe decir de memoria? Sin mirarlo, a ver. ¿100 qué? 176. ¿Cómo lo has sabido? Porque tengo un hueco. Bueno, si recuerdan el primer día decíamos que hay algunos salmos que tienen como acrósticos, ¿verdad? Que la primera letra es la A, la segunda la B, y así van en el original, obviamente, aquí se pierde. Pero si tienen sus Biblias, vamos al Salmo 119. Si tienen sus Biblias ahí, vamos al Salmo 119. En la mía por lo menos lo pone, no sé si en todas las Biblias lo ponga, pero en la mía sí, quizá en la tuya también. Salmo 119. Cuando lo tengas, di lo tengo. Vale, lo tengo. ¿Quién más lo tiene? Amén. No, amén no, lo tengo. Eso, lo tengo. Lo tengo. ¿Ya todo el mundo lo tiene? Muy bien. Es como, me acordé de mi hijo ahora, cuando están con los... ¿Está por aquí Josu? No. Cuando está con sus primos y están jugando con los cromos, las estampas estas que de los álbumes que coleccionan, y se están cambiando cromos de estos, y le están enseñando los que ya tienen o los que todavía no tienen, para cambiarse unos por otros, ¿no? Ellos ya usan esto del nole y el lete. ¿Sabes lo que es el nole y el lete? Nole, 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 lete, lete, ¿no? O al revés, lete, lete, nole. Sí, le tengo, no le tengo. Así ellos se cambian las estampas. Entonces cuando lo tengas, dile lete. Le tengo. Ya lo tienes, ¿no? Venga, versículo 1. Antes del versículo 1 pone algo en tu Biblia, del Salmo 119. ¿Qué dice? No, después de eso, Aleph. ¿A qué le dice Aleph? Ok, algunos ponen ahí Aleph, ¿de acuerdo? Muy bien. Ese primer versículo en hebreo empieza por A. Aquí dice bienaventurado, entonces no concuerda la B del bienaventurado con la A de Aleph. Aleph, por cierto, es la primera letra del alfabeto hebreo. La letra Aleph, igual que la nuestra letra A, en hebreo se dice Aleph. Entonces, este primer versículo del Salmo 119 comienza con la letra Aleph, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos versículos tiene? Tiene 8. Al versículo 9 comenzamos otro grupo de 8 versículos, que ahora la primera es la letra Bet, o la letra B nuestra. Entonces, en hebreo, el versículo 9, el con nuestro, para ellos empieza con B, ¿de acuerdo? Entonces, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Por eso es muy fácil saber cuántos versículos tiene este capítulo. 22 letras por 8 versículos cada letra, ¿cuánto te da? 176. 22 por 8, 176. ¿De acuerdo? Entonces, este salmo es así, está estructurado de esa manera. Aparte de cuando lo escuchas, suena muy bonito, como hemos dicho, y tiene paralelismos, y tiene todo eso que estamos hablando. Aparte, tiene este acróstico, por así decirlo, de que va reflejando las letras de todo el alfabeto cada 8 versículos. A, B, C, entonces es pues yo no sé, un crucigrama, ¿no? Cosas de estas más complicadas. Bueno, era solo un detalle curioso para que lo supieran, ¿de acuerdo? Muy bien. Si tenéis alguna pregunta o algo, por favor podéis levantar la mano y la vamos aclarando por el camino, ¿vale? No la dejéis para el final, que luego nadie tiene al final, o se les ha olvidado. Muy bien, seguimos adelante. Otra precaución, la número 5. Dice, entendamos los salmos de imprecación. Entendamos los salmos de imprecación. Y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Verdad? Como dije yo, ¿qué es eso? Imprecación. Imprecación, la definición de imprecar o imprecación es el deseo de que otra persona sufra un mal o un daño. ¿De acuerdo? El deseo que otra persona sufra mal o daño. Entonces, ¿cómo se come esto? Porque tenemos salmos que desean que otras personas tengan mal o daño. Y tú dices, pero si eso no es cristiano, ¿verdad? Eso no, pues bueno, pues aquí está. Ahora, ¿cómo nos lo comemos? ¿Cómo traemos luz a esto de que hay salmos de imprecación? Salmos en los que el salmista, el autor, supuestamente inspirado por Dios, está deseando que otra persona sufra un mal o sufra un daño. ¿Cómo reconciliamos eso con que esto es la palabra de Dios y que supuestamente esas cosas no deberían estar aquí, ¿vale? Vamos a ver si traemos luz a esas cosas. El Salmo 137, por ejemplo, que lo tenemos ahí escrito, los versículos del 7 al 9, dice, oh Jehová,
Recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Sí? Vamos, esto es el salmo. ¿Cómo es posible? No, esto es un salmo de imprecación. Esto es un salmo donde el salmista de alguna manera está queriendo que unas personas, un pueblo, una persona en concreto, una familia, sufra un mal o sufra un daño. ¿Cómo podemos reconciliar esta idea, o cómo podemos leer, o cómo podemos dar sentido a estos salmos cuando alguien de la calle, por ejemplo, venga y nos diga: oye, ¿tú eres cristiano? Y me diga: sí. ¿Y tú dices que Dios es amor? Y tal, sí. Entonces, ¿cómo me puedes explicar esto? ¿Cómo la Biblia dice aquí esto, ¿no? Estos deseos de que otras personas sufran mal o sufran daños. Entonces, ¿qué le contestamos? Pues no sabemos. Pues vamos a intentar saber algo de qué decirles en este caso. Como hemos visto, los salmos llegan a nuestra mente a través de, ¿qué hemos dicho antes? A través de las emociones, a través del corazón, tales como la alegría, la tristeza, la ira, la frustración, la desesperación, etcétera, etcétera. La ira, el enojo también son sentimientos, ¿de acuerdo? Hay veces que pues, lecturas o poesías te pueden hacer surgir estos sentimientos también. ¿Qué hacemos entonces cuando sentimos esas emociones? Nosotros como humanos, ¿cuántos han experimentado alegría aquí? A ver, que levanten la mano el que haya experimentado alegría alguna vez en su vida. El que haya experimentado tristeza, el que haya experimentado enojo, el que haya querido que a otra persona le vaya mal. Forma parte de nuestra existencia, ¿vale? Podemos poner la carita de buenos y decir, pues no por dentro te está diciendo, no debería, ya, pero eso no es. Es. Si somos sinceros y si somos como debemos ser seres humanos que somos, tenemos que reconocer que a veces el enojo, la ira, y más, a veces, en muchas personas, mucho más de las que desearían o desearíamos, esos sentimientos están ahí. Vamos a sentir enojo, vamos a sentir ira, vamos a sentir un montón de sentimientos porque somos humanos. Y está bien, que lo sintamos porque somos humanos. Es igual como el hecho de sentir tentaciones. Todos vamos a ser tentados y todos se nos van a cruzar pensamientos por la cabeza que a veces decimos: Señor, pero ¿cómo se me ha podido cruzar ese pensamiento siquiera? ¿Pero se te cruzó? Sí, eso significa que eres humano, como yo. ¿De acuerdo? Ahora, la cuestión no es que esto llegue a mí, la cuestión no es que yo experimente estos sentimientos o estas tentaciones o estos pensamientos. El quid de la cuestión es: ¿qué hago yo cuando eso ocurre? Ahí es donde empezamos a ver si somos cristianos o no somos cristianos, por así decirlo. ¿Sí? No está mal que tú sientas la ira, es qué haces con esa ira lo que te pone en una categoría o en otra. ¿Me explico? Entonces los salmos, lo que están haciendo, estos salmos de imprecación, lo que están haciendo es sentarnos un ejemplo a los cristianos que sentimos estas cosas para saber cómo canalizar esos sentimientos de una manera correcta. ¿Sí? Y a través de estos salmos podemos canalizar estos sentimientos de una manera correcta. Dice, los salmos nos ayudan a ventilar estas emociones. ¿Cómo? Es una manera correcta, verbalizándoselo a Dios, en lugar de actuar de forma verbal o física contra la persona que suscitó tales emociones en nosotros. ¿Sí? ¿Qué es mejor? Que David, porque escribiera este salmo, dijera: Señor, quien estrellara sus niños contra sus peñas, o como ha dicho, ¿no? No me acuerdo cómo era exactamente. Dichoso el que tomara y estrellare tus niños contra la peña. ¿A quién le estaba hablando el escritor de este salmo cuando lo escribió? A Dios. Los salmos son palabras de los hombres a Dios, inspiradas por Dios para los hombres, decírselas a Dios. Principalmente el salmista se estaba refiriendo a Dios, ¿sí? Y con eso estaba sentando un modelo de cómo otras personas deberían comportarse también. Quiero decir, ¿qué es mejor que esta persona, al sentir la ira que sintió debido a que un pueblo hizo verdaderas crueldades al pueblo de Dios, ¿sí? Verdaderas crueldades a su pueblo? Ellos fueron testigos de pueblos y naciones que llegaron y arrasaron a sus mujeres y arrasaron a sus niños y los asesinaron cruel y vilmente como bárbaros, y ver auténticas barbaridades que ellos vivieron. Ellos eran humanos, eran el pueblo de Dios, pero ellos eran humanos y sufrieron todo eso. Es normal que la ira se amontonara en su corazón.
Imagínate que nosotros hubiéramos estado ahí, viéramos hacer eso, que alguien entre aquí a un desarmado y entra por esa puerta y se pone a hacer aquí una barbarie entre nosotros. ¿Tú crees que no íbamos a experimentar ira en nuestro corazón en ese momento? ¿Tú crees que no íbamos a querer, que íbamos a querer? Pues yo creo que salir y dar, ¿verdad? Que te corre un palo y salir detrás de ellos y hacerle lo mismo, por lo menos, ¿no? Eso como mínimo. Es normal, es humano. Sin embargo, esa amistad lo que hace es mejor cuando uno siente ira, cuando uno siente enojo, cuando uno siente esto, es mejor verbalizárselo a Dios que tomar represalias contra la persona. Entonces el Salmo nos está enseñando a cómo canalizar y ventilar mis sentimientos, no en contra de la persona que me hizo el mal, sino que yo puedo irme a mi aposento y ahí descargarme con Dios. ¿Qué es mejor? Que yo en la soledad, en la intimidad, me descargue con Dios y diga, Señor, no lo entiendo. Señor, no entiendo por qué me ha pasado esto. Y mira, ojalá le pasara a esta gente lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Hay dichosos que señalan. Esto es una conversación que yo estoy teniendo con Dios. La persona que lo ha hecho ni siquiera se está enterando. ¿Sí? ¿Qué es mejor eso? O que yo vaya y le diga, pues esta persona no se va a quedar así. Esta persona después lo que ha hecho, ahora vas a ver. Y vaya yo y coja una turba de hombres y los persiga y les haga lo mismo a ellos. ¿Eso sería más cristiano? No, no sería más cristiano. Es más cristiano el poder realmente llevar esos sentimientos y descargarlos con Dios. Porque si no lo descargas con Dios, lo vas a descargar como mínimo contra una pared. ¿Sí? Y si no, contra la persona que te hizo el mal. Entonces, ¿cuál es el mejor de los males? Es decir estas cosas, que aunque parezcan, uy, qué fuerte, ¿cómo un cristiano puede decir eso? Bueno, pues es lo mejor que puede hacer. Ventilarlo con Dios, antes que tomarse la justicia por su mano y hacer alguna otra barbaridad, alguna otra tontería. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 4, 26, 27? Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? No dice, si eres cristiano no te puedes ni airar, cuidado, que la ira no es buena, así que no se permite la ira. Pues entonces ahí sí teníamos un problema. Si no podemos experimentar la ira, tenemos un problema, porque somos humanos y eso va a ser muy difícil de conseguir. Pero si es conseguible, si es algo que se puede hacer, el hecho de manejar bien esa ira. Ok, me airo, pero no peco. ¿Cómo no peco? Señor, mira, dame lo que me ha hecho a mí. Y bailar con él, yo ahí suelto lo que quiera. ¿Verdad? Pero mira, no pequé. No pequé. Si yo ventilo al Señor mis sentimientos, el Señor no te va a decir, ay, no te puedo escuchar, hijo. ¿Verdad? Que eso es un pecado. No hables así en mi presencia. No, claro que te entiende. Claro que te entiende porque eres humano. Y Él prefiere que tú ventiles con Él esa ira que has sentido antes que vayas y le digas a otro, pues tú más. Porque que sepas que no sé qué, ¿verdad? Y que te enzarces con el hermano que te provocó la ira. Eso sí sería pecar. Entonces Pablo dice, pero está permitido que los cristianos nos airemos. Pero tengan cuidado, no pequen. Canalicen bien esa ira. Y los salmos de imprecación nos están dando un modelo para cómo hacer eso. ¿Cómo canalizo la alegría? Pues igual, Señor, gracias. Tú eres bueno, gracias por lo que has hecho hoy en mi vida. Gracias porque hoy todo me salió bien. Otro día vas a ir a decir, Señor, no entiendo por qué he perdido trabajo, Molines. Y llorando vas a derramar tus lágrimas delante de Él. Y ahora, ¿cómo come mi familia? ¿Pero qué es eso? Mejor o liarla con tu jefe. ¿Por qué te despidió? Oye, que yo he trabajado aquí, mira, usted no me puede despedir. Y ahí ya estás pecando. Entonces los salmos nos dicen, mira, es humano que tengas sentimientos, canalízalos bien. Verbalízalos con Dios. Expónselos, ponlos delante de Dios. ¿De acuerdo? Así que airaos, pero no pequéis, que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿De acuerdo? No permitas que un enojo te dure mucho. Los enojos a veces nos duran mucho, ¿sabes por qué? ¿Alguna vez te ha durado un enojo muchos días? Sé honesto, mira, yo te levanto una mano y te levanto las dos. No me las voy a dar aquí de bueno porque no lo soy, lo primero. Muchos días los enojos me han durado más de un día. Muchas veces los enojos me han durado más de un día. ¿Sabes por qué? Porque no aprendí a canalizarlo. Si tú no canalizas eso que sientes ahí, eso está ahí y dura, como las pilas del conejito Duracell, y dura. ¿Sí? Pero si tú aprendes a canalizar todos esos sentimientos y llegar por la noche y decir, Señor, y mira, sé tú delante de Dios, no vayas con careta, no vayas con eso de que soy cristiano, sí, ve cómo eres, dile, Señor, así soy, con esto lidio, con esto lucho, tengo esta ira, tengo
esta ofensa me ha dolido, Señor, y mira, estoy triste hoy porque he perdido el trabajo, estoy triste porque la razón que tú quieras. Hay miles de razones en esta vida que nos van a causar tristeza, ira, amargura, un montón de cosas. Pero ¿cómo no pecamos? Pues cuanto antes ventilando eso delante de Dios, para que eso no se acumule en nuestro corazón y perdure en nosotros, y el día de mañana lo saquemos de una manera, porque el diablo está ahí. Cuando el diablo ve que esos sentimientos están, entonces dice, uy, aquí tengo una ocasión de que este cristianito peque, porque ya le llegaron los sentimientos. Ya llegó la ira, ya llegó la amargura, ya le llegó la decepción, ya le llegó la tristeza, ya le llegó el cansancio. Uy, aquí tengo yo una ocasión para ponerme las botas, y el enemigo va por ti. Y oye, pues mira, pues tú dale lo mismo, pues tú mira, díselo cual, pues tú y es cuando entonces, o no lo saques, ¿verdad? Otra cosa que nos dice, no lo saques, mira, déjalo tú, ay, guárdalo, y eso nos está quemando por dentro. Y eso y estamos pecando, le estamos dando lugar al diablo y estamos permitiendo que esa ira se quede ahí cuando el sol se pone y amanece, y la ira ahí se queda. No permitamos eso. Cuanto antes ventilemos delante de Dios, hagámoslo antes de que se ponga el sol, vaya. ¿Sí? Para que eso sane y para que el Señor ahí nos pueda contestar, nos pueda traer medicina, nos pueda traer su paz en medio de los problemas, nos pueda traer su percepción de la vida, nos pueda traer la sensación de que Él va a hacer la justicia nuestra y que mil cosas que Él va a traer a tu vida. ¿Estás de acuerdo? Así que aunque parezca el salmo fuerte, caramba, este salmo, mira, eso nos ayuda para el cristiano, si sabemos utilizarlos. Estos salmos de imprecación no contradicen el mandamiento de Jesús, que dijo incluso amar a nuestros enemigos. El amor tiene que ver más con las acciones que con los sentimientos. A veces el enemigo nos ataca, mira, si el Señor dijo que tú ames a tus enemigos, y a ti a esa persona que te hizo esa chapuza, tú no le amas, porque tú no te irías a comer ahora con él, ni te irías, ¿verdad? Y no, tú mira lo que sientes hacia él. No, mira, una cosa es el sentimiento y otra cosa son las acciones. Y el amor no se demuestra por los sentimientos, se demuestra por las acciones. Si yo le digo a mi esposa que le quiero mucho todos los días, te quiero mucho, mi amor, te quiero, y nunca le tiro la basura, por la noche me hace, si me quieres mucho, pero tira la basura, o ayúdame un poquito con los niños, o ayúdame no sé de qué manera, o no sé lo que tu esposa te diga, o tu amigo, o tu hermano, o quien sea. Porque el amor se demuestra con las acciones, no es solo un sentimiento, con las palabras también, ¿sí? Pero el amar a veces a tus enemigos tiene que ver con que no tomes una represalia contra esa persona que te ha hecho mal. Yo no me voy a ir de fiesta con un enemigo mío que me ha hecho algo malo. Yo no me voy a tomar oye, venga, me has hecho una chapuza, pero venga, vamos a tomar una cervecita, que hay que amar a nuestros enemigos, ¿vale? Y además, mira, te quiero mucho, te lo voy a decir, porque es que no. Ni me voy a tomar una cervecita contigo, ni siento nada agradable hacia ti, pero por amor a ti, ventilaré mis sentimientos con el Señor y que te vaya muy bien. ¿Verdad? Que Dios te bendiga ahí en tu lugar y yo en la mía. ¿De acuerdo? Eso es un acto de amor. No devolverle el tortazo es un acto de amor. No significa que tengas que sentir cariño por él. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso de amar a nuestros enemigos. Frenarnos de hacerle a nuestro enemigo lo que nuestros sentimientos nos pudieran dictar es una manera de amar a esa persona. ¿Sí? Porque el sentimiento te va a decir, házela tú ahora. Ahí te la jugó, juégasela. Eso es lo que tu corazón a veces dicta. Pero el acto de amor es decir, no se me voy a jugar. Yo voy a ventilar estos sentimientos con el Señor y que Dios haga lo que tenga que hacer, me defienda como que me tenga que defender. Yo no lo voy a hacer. Los salmos de imprecación nos dicen, la venganza es del Señor, Él hará justicia. No te vengues ni le hagas daño o mal a esa persona que te ofendió. Exprésale al Señor cómo te sientes y deja que Él haga justicia. ¿Sí? Eso es lo que el salmo de imprecación nos está animando a hacer principalmente. ¿De acuerdo? Así que cuando leas un salmo así que no tenga sentido, o que veas que, uy, qué palabras más fuertes, piensa que es eso, el salmista intentando ventilar y manejar bien sus emociones delante de Dios y dándonos un ejemplo a ti y a mí para hacer lo mismo. ¿Amén? ¿Queda claro? ¿Queda entendido? Clasificaciones, diversas clasificaciones. Aquí puse una manera. Esto es muy difícil. Es como cuando, yo no sé, cuando tienes que... Yo en casa, por ejemplo, las facturas las tengo que ordenar, las tengo que poner todas en orden. No hay una sola manera de ordenar las facturas, ¿de acuerdo? Si los que hagan estas cosas, es un ejemplo que se me ha venido a la mente, como podría ser otro ejemplo. ¿Cómo organizo yo las facturas? ¿Pongo todas las de la luz juntas? ¿O las pongo por meses? ¿O las pongo porque, verdad, cómo ordeno? Podría elegir muchos modelos de cómo ordenar las facturas para que tengan cierta lógica o cierto orden.
No hay una sola manera de ordenar las cosas. Depende de qué cosas quieras tener en cuenta, puedes organizarlas de una o de otra. Con los salmos pasa igual. Se pueden hacer un montón de clasificaciones de estos 150 salmos. Aquí yo les había dado una que está ahí en su manual. Pues podemos distinguir en esta, por ejemplo, salmos mesiánicos, que hablan de esa llegada, ese futuro Mesías que un día vendría. Podemos ver salmos de arrepentimiento, de exaltación a Dios, salmos didácticos que nos enseñan, salmos de los peregrinos que iban haciendo sus salmos de oración, salmos reales de la realeza, salmos devocionales, salmos de la mañana o salmos de la noche. Bueno, esa podría ser una clasificación que yo encontré por ahí para cómo clasificarlos, pero no es la única, por eso pone existen diversas, esta es solo una de ellas, ¿verdad? Hay muchas maneras de poder clasificarlos. De hecho, bueno, sigue de meditación, tiempos de angustia, proféticos, históricos. Hay distintas maneras, y las hojas que yo hice, que ya no las vamos a dar tiempo hoy, lo dejaremos para el miércoles que viene probablemente. Vamos a ver que hay otras maneras de poder clasificarlas, y le di esa otra clasificación porque encontré una cosa que me gustó y se las lo quería hacer con ustedes para hacer un ejemplo práctico con un salmo, de ahí poder entenderle, repasarle, pero eso lo vamos a hacer el miércoles que viene. Vamos a terminar ahora con la conclusión y para el miércoles que viene vamos a intentar hacer esa otra clasificación que les he dado en las hojitas que hemos repartido hoy. Ahí está esta otra clasificación que vamos a dejar para el miércoles, como digo. Conclusión, entonces. La vigencia de los salmos, la actualidad de los salmos para nosotros hoy y su valor no decae con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Son cantos, poemas musicalizados de hace muchos años, pero que son, como siempre, la palabra de Dios tan actual, tan vigente para ti, para mí hoy, como el primer día. No han pasado de moda, vaya. Los salmos no han pasado de moda. De hecho, es uno de los libros más queridos para todos aquellos que van a leer el Antiguo Testamento. ¿Sí? Probablemente haya sido al libro de los Salmos mucho más que al libro de Oseas, ¿a que sí? O al libro de Levítico, ¿a que sí? O a cualquier otro libro casi del Antiguo Testamento. Dime a qué libro del Antiguo Testamento ha sido más que a Salmos en tu vida. O sea, a lo mejor alguno dice, pues Génesis, a lo mejor, o no sé, ¿no? Pero por lo general es uno de los libros más queridos del Antiguo Testamento. También ha sido de los más citados en el Nuevo Testamento. Jesús es uno de los que más citó en los Salmos. Han sido fuente de consuelo, fortaleza, dirección para los cristianos de todas las generaciones, al poder identificarse con ellos en los momentos más difíciles, al extraer de sus lecciones luz en la perplejidad y certeza en la duda, así como victoria en el conflicto. ¿Quién no experimenta en su vida momentos difíciles, verdad? ¿Quién no ha experimentado incertidumbre? ¿Quién no ha experimentado conflictos? Y ha sido a los salmos y has podido ver una respuesta para todo eso, ¿verdad? Por eso es tan vigente y tan actual. Para la vida devocional constituyen un arsenal inagotable de riqueza y de profundidad, ¿de acuerdo? Cuando vamos a hacer un devocional y leemos un salmo, que bien nos cae, ¿verdad? Para meditar en el Señor y en todas las cosas que tienen que ver con Él. Pero no solamente, dice, su valor radica en la identificación que el lector haya con lo escrito, sino también en la profundidad teológica que de allí emana, al ser exposiciones antológicas sobre la naturaleza de Dios y sobre sus propósitos y sus tratos con la humanidad en general, con su pueblo en particular y con el individuo en concreto. Los salmos ¿quién sigue siendo el protagonista de los salmos? El mismo, sigue siendo el mismo protagonista que toda la Biblia. Cuando decíamos que leíamos Génesis, ¿a quién buscábamos como protagonista principal? ¿Abraham? A Dios, ¿verdad? Cuando hemos leído cada libro hemos dicho siempre Dios es el principal personaje que tenemos que estar buscando, y en los salmos es muy fácil encontrarle, siempre por encima de, ay, mira lo que pasaba David, ay, mira, esto es cuando le persiguió en la cueva y fíjate aquí lo que escribió. Sí, está bien, pero ¿qué me dice eso de Dios? ¿Qué aprendo a través de los salmos que escribieron los salmistas? ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo de su carácter? ¿Qué aprendo de sus tratos con la humanidad, con su pueblo y conmigo en particular? ¿Sí? Siempre tenemos que estar buscando a través de la Biblia al Señor. ¿Qué podemos aprender de Él? ¿Qué nos quiere decir Él a través de estas expresiones, de estos poemas, de esta música? El Espíritu Santo aletea en cada uno de ellos, como Jesús dijo del Salmo 110, por ejemplo, en Marcos 12:36, o en Pedro también habló sobre el Salmo 69:25, en Hechos 1:16-20, y el autor de Hebreos
también menciona el Salmo 95 del 7 al 11 en Hebreos 3 y versículo 7. ¿Sí? Así que pues prácticamente todos los autores, ¿no? Muchos de los autores hicieron mención de los salmos. Para ellos también era un libro pues actual, ¿de acuerdo? Para los primeros discípulos también el libro de los salmos era algo a lo que ellos reflejaban, que ellos meditaban, en lo que ellos meditaban y llevaron a sus días. Igual que hacemos tú y yo hoy, ¿verdad? Es un libro que traemos a nuestros días y hacemos bien. Simplemente pues tener en mente esas precauciones que hemos estado viendo al empezar, pues para no sacar conclusiones indebidas, para no espiritualizarlos o para no ver cosas donde no las hay. ¿De acuerdo? Simplemente tener esas precauciones, leer el contexto de todo el Salmo, de no ir a un versículo solamente. Eso es como pauta general para toda la Biblia, pero en los Salmos todavía incluso más. ¿De acuerdo? No leer un versículo suelto y querer sacar de ahí la gran revelación. Y bueno, un poco más, ¿de acuerdo? Un poco más. Les doy la hoja de hoy solamente, la otra clasificación que ven ahí para ya dejarlo así. No vamos a entrar en ella, pero para que vean estos 7, otra manera de clasificarlos los salmos distinta sería esta. Las elegías o lamentos, una elegía o un lamento es lo mismo, salmos de lamentos, entonces salmos de acción de gracias, himnos de alabanza, salmos de la historia de la salvación, salmos de celebración y de afirmación, salmos de sabiduría o sapienciales y cantos de confianza. Es una manera de distribuir los mismos 150 salmos, en vez de distribuirlos como vimos antes, pues se podrían distribuir de esta manera. Y lo que vamos a hacer el miércoles que viene es ver la estructura de los primeros, de los salmos de elegías o de los salmos de lamento. Me quiero parar un poquito ahí, ¿por qué? Porque es la clasificación más amplia. Más de la mitad de los salmos, de los 150, más de la mitad pertenecerían a ese grupo de salmos de lamento o salmos de elegía. ¿De acuerdo? Entonces, como abundan, como es la categoría más abundante, quiero dedicar un tiempo, la clase del miércoles que viene, la quiero dedicar a saber leerlos, a qué buscar, cuál es la estructura de estos salmos y ver un poco unas pautas que se cumplen. Y yo creo que puede ser algo que nos aporte riqueza para cuando leamos algún libro, alguno de estos salmos en nuestra lectura devocional. Y sobre todo que lo podamos también de ahí aplicarlo a nuestra vida, porque es un modelo muy bonito, ya verán, que vamos a poder también aplicar a nuestra vida devocional con el Señor cuando acudimos a Él en oración. Así que esto lo veremos el miércoles que viene, ¿les parece? Lo vemos con detenimiento, vamos a estudiar un salmo despacito y después les voy a dejar la tarea de que lo hagan ustedes en su casa con otro salmo, ¿de acuerdo? Esas son las 2 hojas que les dimos hoy, que no las hemos tocado, pero ya las traen el miércoles que viene y las hacemos, ¿les parece? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Hoy que les doy 8 minutos, les estoy dando, ¿eh? Espero que valoren esto, porque para que yo termine 8 minutos antes del tiempo, esto no sucede todos los días. ¿De acuerdo? Así que aprovechen si tienen una pregunta. ¿Adelaida? Sí, que te iba a decir una pregunta que o sea, que iba a tomar una experiencia que parece que el día va más cuando uno está sensible, ¿no? Ajá. Porque mi nieta es una persona que siempre estaba buscando algo para hacer para uno. Y entonces yo siempre iba, decía lo contrario, como oía a su madre mal, por ejemplo, cabreada con el cabello para arriba abajo. Cuando llegaba al baño, a ver a la niña mal y cuando pongo al baño. Cuando voy con Silvia al baño y me encuentro una cartera, yo no lo tenía porque la cartera estaba representada, no sé, me imagino que sería dinero. Ajá. Entonces yo fui a la enfermera, que me encontraba la cartera en el baño y no sé quién es. Entonces, no hubiera quedado, yo con lo otro, lo mío. Claro. Pero yo me da la impresión de que era como, si no cae con un lado, cae con el otro. Yeah. Y entonces, seguido yo, todo lo que me ha pasado, porque fíjate, yo me fui para allá, me robaron el coche a mi hijo, le metieron por dentro, bueno, o sea, es como si el demonio estuviera empujando. Claro, sí. Especialmente en momentos donde Él nos ve cansados, donde Él nos ve débiles, donde nos ve alicaídos, en momentos así, en momentos de euforia. Hay momentos particulares en los que el enemigo sabe reconocer en nuestra vida, en la vida de los cristianos, y es cuando él lanza los mayores ataques, porque dice, ahora es muy probable que caiga. Y boom, y te lanza este tipo de cosas, como puede ser esta, o pueden ser otras muchas para hacernos caer. Pero mira, que fue a dar con un hueso duro, se creía que había ido con cualquiera. Bueno, con la Adelaida íbamos a dar. No, yo cuando vi la cartera digo, o sea, que fue lo primero que me dio a la mente, que de verdad que
Qué bueno. Y ya digo, todo el mundo, ah, me hubiera quedado de comer. Claro, muy bien. Es una manera de dar testimonio. Claro, muy bien. Pero eso, que Sí. por todos lados Hay que estar atentos, sí. está como enchufando. Sí. Y a veces parece que todas las cosas vienen a la misma vez, ¿no? Como que se te rompe el coche y tienes una enfermedad y ¿verdad? Y dices, pero bueno, me va a pasar todo lo malo en el mismo día o en la misma semana. En la misma semana, pues después llega mi Claro. el cliente se puede preguntar, te llega, el mismo por hospital, te lo coche Sí, sí. Y me dirán, que parece que estamos bombardeando. Pues hay más firmes. Cuando eso viene, uno tiene que reconocer eso, así como él reconoce nuestros momentos de debilidad, nosotros tenemos que empezar a reconocer sus ataques y sus estrategias también, sus artimañas, para decir así, mira, yo a veces que se lo digo, así me río porque le digo, hey, te he visto el rabo. Hay veces que le digo, se te ha visto, así como a veces a Dios le digo, Señor, te he visto el plumero, ¿no? Te he visto actuando aquí, gracias. Hay otras veces que le digo, te he visto el rabo, no vale ya. Hablando de eso, todo eso yo lo ponía así, entonces se mira que vino una vez cuando murió mi otra hija, vino ella aquí por una reunión, y dice que ella veía enfrente de ella un hombre vestido negro, y ella se estaba como muy rebelde, lo que no quería, lo que escuchaba no le gustaba, y dice que ella veía, el hombre se reía, y ella de repente le dijo, Dios mío, ¿pero esto qué es? Y entonces el hombre se fue delante de la pantalla. El mundo espiritual es tan real como el nuestro, aunque no lo veamos. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algo de la clase o lo dejamos ya por ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a contestar a esa pregunta. Ok, aportación, bueno, sí. Como artículo que fue esto de los salmos de imprecación, fue un alivio real para mí, porque yo he peleado siempre mucho con el hecho de eso que ponía ahí, amar a tus enemigos, porque entendemos que amar es como sentir. Entonces era como que sentía condenación porque yo creía que debía sentir cariño por los enemigos, pero aquello no ocurría y me frustraba mucho. Entonces cuando entendimos esto, pues fue un alivio real y estamos a veces muy confundidos y no creo yo que nos hemos una buena enseñanza de esto, porque es entender que está en el actuar y que si tú ves a una persona que es un mal, es en peligro de muerte, le vas a socorrer, por ejemplo, ¿no? Pero no el hecho de tener que sentir. Entonces fue algo de mucho alivio para mí y espero que también, porque es un área que el enemigo usa mucho, la condenación. ¿Y tú qué? Si mira lo que sientes, ¿no? Y no es cierto, no es cierto. Entonces, a mí es algo que me ayudó mucho más, una reflexión. Muy bien. Sí, José. ¿Qué dice Ana sobre eso? Ahora relacionamos con el perdón, porque a veces cuando uno perdona a alguien, o sea, algo que le hicieron a uno, el perdón es, o sea, cuando yo lo veo, yo te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer porque eso no es realmente un perdón, ¿no? O es realmente un perdón. O sea, yo perdono a alguien, pero te perdono lo que hiciste, pero tú por allá y yo por aquí. Perdono, pero ¿es realmente un perdón o es un medio perdón? A veces tiene que ver más con el corazón, ¿no? Porque como he dicho antes, es como el amor. Hay veces que con ciertas personas depende de la actitud que lo que te haya hecho, con la actitud que te haya hecho y la actitud que le ha quedado después de hacértelo. A veces sí es lícito decir, mira, te perdono, pero tú para tu casa y yo para la mía. Porque he visto que en tu corazón no ha habido arrepentimiento, por ejemplo, de lo que me has hecho. Y yo te perdono, pero de momento no quiero ser amigo tuyo, ¿verdad? Sí. Yo creo que también con eso hay mucha confusión con los sentimientos, porque entendemos o creemos que perdonar inmediatamente yo tengo que sentir por esa persona nada, o sea, me tengo que sentir totalmente bien, y eso no es así. O sea, lo que la Biblia nos insta, lo que Dios busca de nosotros es que queramos, tengamos el deseo de perdonar, que no nos pongamos en la actitud de negar el perdón. O sea, el problema con Dios es a esta persona, habéis oído gente que dice, jamás le perdonaré. Ese es el problema, y eso es lo que Dios no aprueba. Pero un corazón que quiere perdonar, yo creo que no se debe preocupar de los sentimientos, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Uno es el acto, la decisión de perdonar, y otra es que queremos inmediatamente ya no sentir nada. Y eso no funciona así, porque siempre los sentimientos están ahí en juego. Lo importante es querer perdonar. Hoy estábamos leyendo como en casa como el rey Salomón, cuando David se muere y pues, pasa el reinado a su hijo,
antes de morirse, él le da, y estamos hablando de David, que recuerdan lo que hablábamos de David, cómo perdonaba incluso a Saúl, ¿no? Que aún queriendo matarle y no le quería tocar y siempre como perdonando a todo el mundo. Cuando él se va a morir, antes de morir le dice a su hijo, bueno, tú vas a tener sabiduría para llevar este reino, pero mira, ahí te encomiendo a este y a este y a este. Que este mató, el Joab, capitán de su ejército, que este mató a Abner y mató a no sé quién más, ahí te encomiendo a Simei, que traicionó a Mefiboset, tú sabrás qué hacer con ellos, ¿verdad? Ahí se lo pasa así, ¿no? Él los había perdonado, no tenía rencor en su corazón hacia ellos, les había perdonado las ofensas, ¿no? Pero a la vez él sabía que había personas que habían hecho algo y también hay que estar un poquito pendientes de qué ha pasado en el corazón de ellos, a los que tú has perdonado, si siguen queriendo hacer cosas malas o si, ¿verdad? Porque a veces uno también peca de ingenuo y tú así no pasa nada y te la vuelven a jugar una y otra vez y abusan de uno y tampoco uno es el felpudo de nadie, ni el Señor quiere que seamos el felpudo de nadie, ¿verdad? Entonces ahí David a su hijo le dice, mira, están esas tres personas, tú vas a saber lo que hacer con ellos y Saúl se los carga con los tres. Mira, tú hiciste esto, pum, tú hiciste el otro, pum, y se carga a uno, a otro y a otro, ¿verdad? No estoy diciendo que nosotros es que te cargues, pero estoy diciéndote que a veces es lo mismo, con esto del perdón trae muchos factores en juego y que siempre, como dice Ana, tenemos que tener una actitud dispuesta a perdonar y siempre que esté de nuestra parte debemos estar en paz con todos los hombres, eso siempre que dependa y siempre que podamos perdonar, que perdonemos, pero que perdonemos no significa eso, que tengamos que ser los super amigos porque ya le he perdonado, a lo mejor nunca vamos a volver a hablarnos, pero tú en tu corazón estás limpio, le soltaste la ofensa, soltaste, eso es perdonar, es soltar la ofensa, es entregársela a Dios, es como esto de airar las cosas, ¿no? Señor, yo te entrego, o sea, yo le perdono, yo le suelto y tú pues trata con él como hay que tratar. Si él se arrepiente y viene a mí arrepentido y de verdad yo debería como intentar restituir la amistad o depende del caso, por eso digo que habría que ver pero quién es, qué te ha hecho, con qué actitud te lo ha hecho o con qué motivación te lo ha hecho. Son muchas cosas que habría que ver, pero en principio no tienes por qué sentirte así, ¿no? La condenación esa que decía Ana, no tienes por qué sentir una alegría inmensa de verle, aunque la hayas perdonado. ¿Te responde o no? Sí. ¿Te aclaro? ¿Más? ¿Alguna otra aportación? ¿Duda o pregunta? Muy bien, pues vamos a terminar. Pedimos este tiempo con una oración. El que sienta y quiera hacerlo, pues que levante su voz y nos despida en paz ya, cada uno donde tengamos que ir, hasta el siguiente día que nos veamos. Alguien que quiera, desde su sitio, que levante la voz. Amado Padre, Gracias, Señor. en esta hora Gracias, venimos Jesús. delante de ti con gratitud infinita, Señor. Gracias, Señor. Porque tú conoces nuestras carencias Sí, Señor. y nuestras necesidades, Señor. Y todos los que estamos aquí estamos anhelando entenderte, Señor. Sí, Señor. Entender tu palabra, esa carta amorosa que tú nos dejaste para guiarnos. Sí, Señor, gracias. Esa carta que los que tienen la posibilidad de leerla, Señor, Gracias. pueden encontrar siempre el camino perfecto y seguro, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por poder estar aquí juntos, unánimes, Gracias, Jesús. deseosos de aprender, Señor. Gracias, Señor. Hemos dejado, Señor, nuestras cosas de lado Gracias. para venir aquí a escuchar de tu Sí, siervo lo que tú hoy querías enseñarnos. Sí, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Te bendecimos en Gracias. esta hora Gracias. y te alabamos Así también. es, Señor. Así es, Jesús. Te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que Gracias, tú Jesús. nos vuelvas a nuestros hogares Sí, mi Dios. en bendición, Sí, Padre. cuidando nuestro camino Sí, Señor. y que cada día, Señor, podamos hacer tu voluntad, Gracias. podamos entender tu voluntad Gracias, Jesús. a través de tu palabra, Señor, y escuchando tu dulce voz, porque muchas veces, Señor, tú quieres hablarnos, Sí, pero vamos a ti, te alabamos, te agradecemos Sí, Jesús. y te pedimos. Ujú. Y ya nos parece suficiente, Gracias, Señor, Jesús. que podamos quedarnos en silencio Sí, delante de Señor. ti, Ujú. escuchando lo que tú nos Así es, quieras Señor. decir Muchas al gracias. oído, Sí, Señor, Padre. porque tú sabes hablar a tus hijos. Gracias, Señor. Fortalece a los que Gracias, están Señor. débiles, Sí, Padre. alienta sus corazones, Señor, y
Y te pedimos, como siempre, Padre, paz para esta humanidad, conversión en los corazones, para que podamos hacer lo que tú nos has mandado a hacer, llevar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios os bendiga mucho.